Continuamos, el gusto de recibir ya para charlar, para saber, para informarnos. Nos preocupa también, por supuesto, como uruguayos, lo que se viene dando con este proyecto Arasatí-Neptuno, esto que se va a dar sobre el Río de la Plata, el departamento de San José, agua que se estará suministrando para la ciudadanía de Montevideo. Bueno, pero estamos hablando con Raúl Viñas, quien es integrante de Movus Uruguay, Movimiento por un Uruguay Sustentable, que junto a este movimiento también hay 150 organizaciones que están detrás de todo esto, enviándole una carta al presidente de la República actual, a Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va? Bienvenido, un placer. El placer es mío, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y de conversar a través del canal con toda la audiencia de Maldonado en este precioso día veraniego ideal para el turismo que complicado para otras cosas. Es cierto. Falta agua. Sí, totalmente. Hablando de lo complicado que viene siendo esto, se ha manejado durante todo este tiempo, se ha mezclado la política también en esto, ¿no? Unos que decían que sí, otros que no. Siempre en esto, cada uno lleva agua a su molino, como se dice habitualmente. Pero está la población, está la gente en el medio. Y queremos saber un poco más de este proyecto, de esto que en estas horas se habla que el presidente podría estar firmando. Bueno, sí, el presidente dijo hace unos días que la decisión estaba tomada y que se iba a firmar el contrato. El inconveniente acá es que, dejando de lado cualquier bandera política y utilizando como bandera solamente la que tiene un sol y 9 franjas, hay que entender que el sitio de donde se piensa sacar el agua, el lugar este de Arasatí, la costa del departamento de San José, es un lugar que no es el adecuado. Ya ha sido rechazado en todos los estudios anteriores. Desde el año 1970, los últimos fueron los del año 2013 de la empresa Aguasur a instancias de OCE, que declaró que la salinidad del lugar hacía que fuera muy complicado utilizarlo. Por otra parte, el lugar, la universidad, todos los científicos, todos los técnicos, excepto los que están pagos por el proyecto, o sea, los de la empresa, todos están todos de acuerdo en el hecho de que esa área no es el área adecuada. Igualmente, se piensa en seguir adelante. Ahí vemos justamente una de las razones por la que el área no es adecuada en la pantalla ahora, que es ese gran lago que aparece en negro, el polder que se le dice ahí. Está mal llamado polder eso, en realidad es un tajamar, digamos, de más de 200 hectáreas, sin impermeabilizar por debajo, desde el cual ya se ha reconocido como problema ambiental importante que más de 2 millones de litros de agua diarios se infiltrarán al acuífero Raigón. Entendamos que el acuífero Raigón es la fuente de agua para toda la zona, es digamos, la razón de ser del sistema productivo del sur del departamento de San José, y que contaminarlo sería muy peligroso. Ya antes se ha tenido algunos riesgos de que entrara agua del río por del lateral, o sea, desde la costa, que se metiera agua en el acuífero cuando se sobrepasó un poco la extracción, pero ahora directamente le vamos a colocar el agua del Río de la Plata arriba para que se mezcle, o sea, lo vamos a contaminar. A eso, el estudio que terminó aprobando la Dinama dice que va a haber contaminación, pero que lo tendríamos que estudiar, o sea, estamos colocando la carreta y los bueyes en el lugar inadecuado. Primera razón entonces para que Arasatí no sea el lugar adecuado es la salinidad, la calidad del agua. En segundo lugar, tenemos también ahí un grave problema financiero o económico financiero. Le hemos solicitado a la OCE específicamente los estudios que llevaron a que se permitiera o se autorizara el pago de casi $1.000 millones por este proyecto que, cuando fue anunciado por el presidente de la República el 2 de marzo de 2020, se dijo que costaría 200 millones. La OCE no tiene ningún estudio, no nos pudo presentar nada que justifique. Eso le iba a Solamente preguntar. una... Eso le Sí, iba a no, no, preguntar. les pedimos por acceso a la información pública, al igual que les pedimos la información técnica por la cual habían decidido Arasatí, que tampoco la tienen. O sea, se están tomando decisiones que afectan algo tan caro y tan importante para todos como es el abastecimiento de agua. Se está tomando decisiones de disponer de sumas de dinero cercanas a los $1.000 millones que la OCE no tiene. Es como que tú te Sí, sí. comprometieras en tu casa a pagar una cuota muy alta Claro. todos los meses
por algo que no lo vale. Y después tenemos además el otro inconveniente, un inconveniente legal, que es directamente el que el contrato que está preparado para firmarse tiene una inconstitucionalidad en el hecho de que le da a las empresas privadas el manejo de la toma de agua, el manejo del bombeo y el manejo de esa reserva de agua. Todo eso es parte del proceso de potabilización. Así se define en nuestras leyes por la ley que le da funciones a la UCEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Usted Y hablaba que recién de la... directamente después llevan a que la Constitución dice que ese tipo de acciones solo lo pueden hacer actores de derecho público, o sea, entes del Estado y demás. O sea, tenemos un cúmulo de cosas que hacen que este contrato sea inconveniente, sea inseguro y sea extremadamente caro. El por qué se quiere llevar adelante directamente, por qué se vienen llevando todo por delante sin atender razones, es algo muy complicado de entender directamente, ¿no? O sea, es muy difícil pensar por qué se está haciendo esto. Nosotros hemos tratado de hablar con las autoridades y demás. Ahora le enviamos la carta al presidente directamente instándole a que no firme esto. Esto puede mejorarse, esto puede hacerse de otra manera. Por otra parte, el sistema de agua de toda la OCE en todo el país pierde la mitad del agua. También lo hace aquí en Montevideo. Quizás lo primero sería arreglar los caños y después agregar agua. Si tú tienes un problema en un baño, en tu casa, y viene un sanitario y te dice, bueno, mira, acá podríamos arreglar las cañerías y no tendrías tanta pérdida, o si no, también podemos poner otro caño de la OCE con otro contador, tenés 2 caños que entran a tu casa y entonces vas a tener agua suficiente para bañarte, para que haya presión en las canillas y demás. La solución no es esa, la solución es arreglar los caños. La Claro. OCE dice que no tiene 400 millones de dólares para arreglar los caños de toda la red de todo el país. Y lo dijo así el ingeniero Mm. Castagnino, que es el gerente general. Y lo repitió también el presidente de la OCE, ¿ah? El ingeniero Montero. Si no tiene 400 millones para arreglar toda la red, si tiene desde hace años una gerencia especialmente encargada de eso y no lo hacen, o sea, porque no tienen medios de eso, y se compromete a pagar 1.000 millones para que llegue una cantidad de agua que es apenas el 30% de lo que consume Montevideo, cuando la misma se pueda sacar. Y después tenemos además algo que ya pasa le quita seriedad a todo. Hasta ahí veníamos con papeles. Pero los otros días, la semana pasada, cuando nosotros estábamos entregando la carta en presidencia, coincidió que estaba una reunión del Ministerio de Ambiente entrante y saliente por la transición, y en esa reunión estaba el ingeniero Ruibal, el empresario que quiere hacer este proyecto, que generó el proyecto, que lo presentó y que lo quiere hacer. Entonces, no entendemos qué estaba haciendo ahí, y Claro. salió que había hecho propuestas. Juez y Pero parte. después vimos, sí, y después vimos además que las propuestas, las tales propuestas que se habrían presentado, fueron propuestas verbales. O sea, estamos hablando de cientos, casi miles de millones de dólares. Estamos hablando del abastecimiento de agua al área metropolitana y va a una reunión llevando propuestas verbales, no, que no valen nada. Las palabras se las lleva el viento. Claro. Bueno, No. en ese nivel de seriedad estamos trabajando. Y tengamos en cuenta además otra cosa, que justamente ahí en Maldonado la van a entender muchísimo. Allá por el año 1993 se firmó en la OCE un contrato que privatizó el agua al este del arroyo Maldonado, en el Sí, departamento de Maldonado. sí. Ese fue el detonante que llevó a que las organizaciones sociales, que la población en general, se Se colocara movilizara. a Sí, sí. pensar más en el agua y se decidió llevar la propuesta de reforma constitucional que se aprobó en el 2004. Resulta que hoy, cuando uno mira ese contrato, yo lo he hecho, lo tengo, ¿no? Ve que las firmas que figuran abajo del contrato en el año 1993 coinciden con las personas que tendrían que firmar el contrato ahora en el año ¿Cómo? 2025. Detengámonos ahí, Raúl. ¿Cómo que coincide de Sí, aquello del 94 a hoy 93. 2025? Primero déjame decirte una cosa y enseguida voy a eso. Ese contrato del año 93, la reforma constitucional lo dejó sin asunto, o sea, lo dejó inconstitucional. Sí. Pero nuestro país le pagó a la empresa hasta el año 2018-2019. Los 25 años de contrato le fueron pagos. Si mañana se firma este contrato,
Y Es lo mismo. también se ve que es inconstitucional, como ya sabemos que es. Si sabemos que es un gasto terrible y alguien decidiera no hacerlo, marchamos, le tenemos que pagar igual. Las personas, no hay ningún problema. Mira, las firmas que figuran ahí por parte de la OCE es el gerente general de la época del año 93, que era el ingeniero Arturo Castagnini. Hoy el gerente general de la OCE, que firmaría este nuevo contrato también, es el ingeniero Arturo Castagnini. Del otro lado, por aguas de la costa, figuran el ingeniero Belagamba y el ingeniero Grosso. Los dos son hoy los dueños de Senco, la empresa que está llevando adelante todos los estudios que tienen que ver con este proyecto. El ingeniero Gross, Francisco Gross, lo hemos visto en los medios de prensa últimamente. Bueno, son las mismas personas de los mismos lados del mostrador. Solamente eso es un hecho. No hay apreciación ninguna, no hay consideración ninguna. Es el hecho. 1993, determinadas personas firman un contrato. El contrato es inconstitucional, sigue cobrando la empresa hasta el año 2018-2019. 2025, si el presidente da la orden, que no debiera de darla, porque atendamos una cosa, la OCE es un ente autónomo. El presidente, el Poder Ejecutivo, no es quien tiene la potestad de decidir lo que hacen. Supuestamente, sabemos que no es así, sabemos que hay una cadena de mando, pero no es esa exactamente la posición legal. Si la OCE firma ese contrato, de un lado estará la misma persona que firmó antes y del otro lado figurarán también estas mismas personas. Eh, Hechos y nada. sí, sí, totalmente. Pero llama la atención y creo que subestiman muchas veces también a la gente, ¿no? Y más con esa información que tampoco ha trascendido demasiado, Raúl. No se sabe demasiado quién está detrás de todo No, esto. no, acá en el Uruguay somos muy respetuosos de llevar las cosas a las personas. Lo que pasa que en este caso, siendo que es un hecho tan fácil de probar y tan notorio, nosotros entendimos, la información la tenemos hace mucho tiempo, entendimos que era importante darla a conocer. Claro, claro, por supuesto. Para tener todo sobre la mesa y saber el ciudadano a lo que estamos hoy viviendo a nivel de lo que puede ser este proyecto. Aguas de Y ahora Montevideo. entendamos otra cosa. Sí, Sí. sí, disculpa, adelante, no, No, Aguas por de favor, Gustavo, Montevideo. adelante. ¿Es la que va a llevar adelante esta obra? Tú recién decías, porque yo miraba noticias de lo que venía sucediendo con toda esta obra. ¿Quién es realmente el responsable de esta obra? ¿Qué empresa? Bueno, es un consorcio, por lo tanto, el responsable es el consorcio. El Ah, consorcio está integrado por las empresas ASEM, Berkes, Ciemsa, me falta una, y FAST. FAST es una empresa brasileña que produce caños, que es la que va a proveer las cañerías. Es un consorcio de empresas constructoras, que allá por el año 20 se les ocurrió la idea de cómo hacer para que se mejorara el suministro de agua a Montevideo, y lo presentaron en octubre de 2020, disculpame, me fui muy atrás, en octubre de 2020 se lo presentaron a la Presidencia de la República y el presidente lo presentó en el Parlamento, como ya dije antes, el 2 de marzo del 21. Esa per- es la génesis bien, el del nacimiento de proyecto. todo, sí. Usted hablaba recién del polder, ¿no? Que es como una piscina para que la gente entienda, donde ahí está el agua y ahí ahora, ¿cuánto tiempo va a estar almacenada el agua y cuánto, se habla hasta de cianobacterias, también hablando del tema Bueno, salud, sí. ¿no? El tema es así, como vemos ahí, veíamos recién en el mapa, se va a tomar el agua del Río de la Plata, ¿no? Esa agua después va a ir hasta la planta y cuando el agua del Río de la Plata esté en condiciones, porque durante periodos que a veces han llegado, en los últimos años han pasado los 80 días, 86 fue el más largo, o sea, prácticamente 3 meses, cuando el agua esté en condiciones de ser potabilizada, o sea, que no tenga sal, que no estemos dentro de esos periodos salinos, que justamente son además más abundantes cuando hay seca, se va a bombear agua a esa laguna que aparece ahí, ¿no? El agua va a permanecer en esa laguna y se va a utilizar en la medida que sea necesaria cuando no se puede sacar agua del otro lado. Entendamos que es agua del Río de la Plata que ya tiene cantidades de nutrientes y otras sustancias que la hacen bastante complicada. Colocada quieta en un sitio de baja profundidad y expuesta a la radiación solar, es la receta ideal para generar cianobacterias. Yo creo que es lo que toda cianobacteria desea, un cuerpo de agua con nutrientes, quieto y que alcanza temperaturas adecuadas para que su desarrollo biológico
sea justamente el óptimo. Entonces, ¿qué Es un pasa? ¿Se caldo de puede cultivo. potabilizar el agua? ¿Mm? Es un caldo de cultivo. Exactamente. El agua Eh, se puede potabilizar, ahí la vemos, ¿ves? sí, Cualquier agua se puede potabilizar. El problema es las sustancias químicas que tú utilizas para hacerlo y el claro, precio que tiene. Cuando tú claro. tienes una fuente de agua limpia, la potabilización es prácticamente verla pasar. Nos pasa hoy en una región donde el agua también está amenazada, que es en Tambores, donde el agua subterránea se saca y la OCE prácticamente no le tiene que hacer nada para entregarla a la población. Y esa agua subterránea hoy la quiere utilizar una empresa para producir metanol a partir de hidrógeno. Raúl, Es un uso industrial. Nosotros tenemos que entender el claro, agua y darle su lugar. Primero el abastecimiento humano, después los alimentos, después al final y en la cola las cosas industriales. totalmente. Ahora, hay un Ministerio de Ambiente, ¿no? En Uruguay, que también Eh, tendría que ser importante sí, en sí. su opinión, en su... ¿Qué dice? Nosotros hemos tenido entrevistas, ahora estamos previendo entrevistas con el gobierno entrante, o sea, con el profesor Ministro Ortuño. Ortuño, con el Ministerio de Ambiente y demás. Hemos tenido entrevistas con el doctor Amarilla, al cual conocemos hace mucho tiempo, ahí lo vemos ahora, ¿tá? El subsecretario. También hemos tenido y intercambiamos mucha información con el doctor Amarilla de ambos lados en un diálogo muy abierto, muy franco. No quiero decir que sea cordial, pero es franco y es abierto. También tuvimos entrevistas con el contador Bouvier, que es el ministro de Ambiente actualmente. El contador Bouvier, digamos que en determinado momento nosotros le explicamos que a nuestro parecer él no era la persona adecuada para ejercer el cargo, que tenía que renunciar. No, no lo ha hecho y no tiene por qué hacerlo porque nosotros se lo digamos, es una opinión nada más. Podemos equivocarnos también al decir una opinión. Y el contador Bouvier, el 28 de diciembre del año 23, o sea, hace un poco más de un año, nos dijo que esto de Arasatí se hacía o se hacía porque era decisión del gobierno. El contador Bouvier, el ministro de Ambiente, el año pasado, a esta altura, en enero, expresó, saliendo de la torre ejecutiva, que las obras comenzaban en febrero. Su ministerio todavía no había hecho el estudio, pero según él las obras del proyecto comenzaban en febrero. No sé qué había sacado. Y ahora los otros días, saliendo después de que entregamos la carta, saliendo de esa reunión en la que yo les explicaba que estaba el gobierno entrante, el gobierno saliente y un empresario, bueno, saliendo de esa reunión, expresó que la autorización ambiental dada por decreto de resolución del Ministerio el 9 de diciembre no había tenido ninguna oposición. Y sin embargo, nosotros sabemos claramente que uno de los grupos que trabaja en estos temas, que es Redes Amigos de la Tierra, presentó una demanda legal antes de la feria en contra de esa resolución, para que se anule esa resolución. O sea, considero que en el ministerio hay muy buenos técnicos, considero que el ministerio es un ministerio que puede ser muy activo, considero que el señor ministro no está al tanto de las cosas que pasan a su alrededor. Sí, claro, además no es cualquiera el que puede ser ministro de Ambiente, me parece a mí. Lo otro, para que me ayudes Yo a... estimo que sí. Cualquier puesto, atendamos una cosa, un ministro es en realidad un secretario del presidente para una determinada área. Sí, Su principal razón de ser es el tener la confianza del presidente. Después es cuestión del ministro de dotarse de los técnicos adecuados, atender los consejos adecuados, informarse adecuadamente y no salir a decir cualquier cosa en la prensa. pero al ser secretario del presidente, uno tiene que, el presidente lo va a consultar, porque el presidente no tiene que saber de todo, pero lo va a consultar y usted tiene que, con base sólida, decirle, mire, presidente, por este lado no, por este lado sí, me parece que tendríamos que hacer esto. Es lo Y que uno sí, supone, ¿no? Que sucedería y entre un claro, ministro y un y si no es tu presidente. tema, si no sos especialista, cuando el Claro, presidente te hace una consulta, consultarás a tus propios asesores o exacto. concurrirás a hablar con el jefe. Lo que pasa en cualquier empresa, el jefe Ahora, de producción lo llama el gerente claro, general y tiene que ir y tiene que expresar y bueno, y si el problema está en determinada máquina, lleva al técnico que maneja la máquina. Bueno, es así. esa es la forma en Raúl, que se deben hacer mi las cosas. consulta Por también eso. es, ¿quién elige el lugar? ¿Por qué San José? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no otro departamento? ¿Por qué no otra zona? Te lo pregunto porque la verdad, hablando de conocimiento, no entiendo del tema. Hay un empecinamiento, yo creo, con Arasatí. Empecinamiento que viene hace mucho tiempo que se quiere colocar algo ahí en Arasatí.
La razón no la tenemos. Sabemos que no es el lugar adecuado. La única justificación que encuentran es que frente a Arasatí, la isobata, o sea, la línea que marca la profundidad de 5 metros, está relativamente cerca de la costa, o sea que es un poco más profundo que en otras áreas. Si tú vas a Boca del Cufré, la toma del agua la tendrías que hacer un poco más lejos, pero si te arrimás más a la altura del puerto de Juan Lacase, o sea, la Boca del Rosario, ya llegando en Colonia, la toma la harías más cerca también. Bueno, ¿por qué ahí no hay razón? Tenemos un grave problema con Arasatí, además de lo que ya puntualmente yo te había dicho, y es que Arasatí está en el Río de la Plata. Y el Río de la Plata es el lugar final de todo lo que se tira a las aguas desde Sí, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Y todo llega ahí. Las condiciones del agua en el Río de la Plata no son normalmente las adecuadas. A veces está mejor, otras veces está peor que algunos de nuestros ríos internos. El tema es que Uruguay no tiene la soberanía sobre esa cuenca. Uruguay tiene muy pocas cuencas que sean internas, o sea, que sean propias. ¿Tá? Tenemos cuencas, como por ejemplo ahí para ustedes, la cuenca de la Laguna del Sauce es una sí. cuenca totalmente uruguaya. Ujú. Para acá, para Montevideo, la cuenca del Santa Lucía es una cuenca totalmente uruguaya. Cuando esas cuencas están mal, la responsabilidad es nuestra, es de los uruguayos, de las autoridades y de todos nosotros, ya sea por acción o por omisión. ¿Tá? Tenemos que tener en cuenta entonces que conviene, cuando uno está pensando en un recurso estratégico, situarlo o aprovecharlo en base a lugares donde uno tiene la soberanía, en base a Perfecto. lugares donde uno puede controlar lo que pasa. La Claro. cuenca del Santa Lucía, la zona metropolitana de Montevideo, la ha servido durante más de 150 años. No habíamos tenido este tipo de inconveniente tan grave como la seca de ahora. La zona metropolitana antes estaba más subdividida, o sea, por ejemplo, Pando se abastecía del arroyo Pando. El arroyo Pando termina siendo contaminado y en lugar de curar el arroyo se decide enchufarlo a todas Cla- las áreas de Pando a Exacto. el sistema metropolitano de Santa Lucía. Y de esa manera estamos abandonando lugares. Nosotros tenemos hasta el justo temor de que con esta idea de empezar a sacar agua del Río de la Plata y eso, quizás se abandone la cuenca de Santa Lucía, cuenca en la cual se han tomado algunas medidas en los últimos 15, 20 años para atrás, pero que han sido totalmente insuficientes. Ujú. Cuencas en las cuales todavía tenemos problemas de saneamiento, todavía tenemos problemas industriales y todavía tenemos problemas relacionados con el sistema agropecuario. Yo entiendo perfectamente que a ninguna persona que trabaja en el agro le interesa que los productos que paga muy caros y que aplica sobre una plantación, sobre un suelo y demás, se le vayan al agua, se le laven. No, no le interesa y estoy seguro que no. Pero pasa. Y Claro. el tema es que el ambiente no tiene hoy defensa, porque si tuviéramos un monte nativo en la costa del río, ese monte nativo serviría de filtro, pero en muchos lados lo hemos eliminado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La generación de reservas, por ejemplo, para Montevideo, allá en Casupá, o otra que se había hablado en el Arroyo del Soldado, ya cerca de Minas, acordemos, ¿no? La, la seca afectó a Montevideo, pero en Minas fue mucho peor. Sí, sí, tal cual. También estuvo Nueva Albesia, también Sí, sí. estuvo 25 de Mayo, también estuvo San José de Mayo, la capital. Sí, sí. Sí, sí. Todas Muchos esas lugares tuvieron del con problemas de Uruguay. agua. De Minas fue tétrico porque llevaban el agua de Maldonado, o sea, llevaban el agua de Pan de Exacto. Azúcar a Minas, Exactamente. en camiones. Sí. Bueno, llegamos a Fue. esos niveles. Tenemos que cuidar el agua. Tenemos que Está, trabajar para que el agua recupere los estándares que tenía antes. Esto no es incompatible con un sistema productivo. Es compatible totalmente con un sistema productivo que trabaja en serio, con un sistema productivo que cuida las cosas, con un sistema productivo que no está pensando solamente en la ganancia de este año o del año que viene. Y también tenemos que tener en cuenta que necesitamos un sistema político que no esté pensando solamente en las elecciones de dentro de 5 años. estoy de acuerdo. Tenemos que pensar estas cosas a largo plazo. Totalmente. Pero además lo otro, Raúl, no vamos, le tengo que agradecer y despedirlo, pero nos acordamos de Santa Bárbara nada más que cuando llueve, ¿no? En Montevideo, por ejemplo, cuando abrían la canilla, se daban cuenta de que no salía agua, la pucha, y ahora, y el hombre es así, lamentablemente, el ser humano. Y No, no, claro, en otros nos olvidamos. países, Hoy el claro, agua no figura en ninguna encuesta como preocupación de los uruguayos. exactamente. Y nos tenemos que dar cuenta que el mundo ha cambiado, que el clima ha cambiado, que ya no tenemos las mismas posibilidades que la naturaleza nos regalaba hace 20, 30 años atrás. Y si no nos damos cuenta de estos cambios, bueno, creo que vamos camino a parecernos a otros países, ¿no? Me parece.
Le tengo que agradecer muchísimo este tiempo y seguiremos en contacto y atentos a esto, ¿eh? Gracias a ustedes, un gran saludo para ustedes y que sigan disfrutando de este día que se ve precioso realmente. Yo, como ven, estoy metido acá en la oficina de ropa liviana, haciendo lo que se puede. Está bien, está bien. Hay que trabajar. Le mando un abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Siempre a las órdenes, gran salud. Así estuvimos charlando con Raúl Viñas, quien es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y este tema tan polémico como viene siendo el proyecto Arasatí-Neptuno, que es el tema del agua. Tema central, fundamental, él lo decía. Los partidos políticos en campaña no hablan de este tema, que tenemos que también tomar conocimiento. Hacemos la pausa, 11 de la mañana, 8 minutos.